Hola a todos y a todas, estamos en Plaza Constitución, temporada número 5, episodio 4. Estamos en YouTube, en LinkedIn de Estado Diario y también nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast. ¿Cómo estamos, doña José Kurt? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo la recibe Julio? Bien. ¿Muy helado o no tan helado? No, a mí me gusta el frío, así es que muy contenta, la verdad. Excelente. Don Tomás Jordán. Hola Chichi, hola José. Bien, llegando bien a julio, la verdad. Con una frazada que no se ve. Sí, no estamos como... No estamos tan todavía viejitos. va como ministro. No estamos como algunos ministros, con algunos supremos, en su época. Temazo de hoy. Temazo. Oigan, entonces hoy día la agenda, si nos alcanza, tenemos la elección de la presidenta del Tribunal Constitucional. Buen tema. Sí, y hubo un par de rondas, ¿ah? Esto es como Sí, con más sí. de segunda vuelta. La crisis en la Corte Suprema. En negativo y en positivo, la agenda de reforma al sistema de selección judicial. Y también tenemos el debate que algunos llaman la crisis eléctrica, otros llaman el populismo eléctrico y otros llaman una discusión regulatoria bien interesante. Así que hoy día tenemos varios temas interesantes, digamos, sobre la mesa. Don Tomás, parto por usted. ¿Cómo vio, destacado constitucionalista, cómo vio la elección de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional? Buena pregunta. A ver, yo creo que cuando tú dices varias rondas, fueron 3 rondas. Se filtró en la discusión interna. Con detalle. Con detalle. Como siempre se filtra lo del como corresponde. Sí. Como corresponde, bien filtrado. ¿Quién era quién? ¿Quién votó por quién? Bueno, a ver, vamos. Yo creo que fue sorpresivo. En el siguiente sentido. Bueno, está de más decir que Miguel Ángel Fernández le correspondía por tiempo y todo, pero no tenía la mayoría para poder lograr ser presidente del tribunal. En el evento que esto no era así, yo pensaba que la María Pía Silva era la candidata a presidir el tribunal y no pasó. Por lo tanto, fue para mí sorpresivo en ese sentido. Y en el sentido estratégico, lo quiero, porque una cosa es como a quién le corresponde por años, y eso todo es relativo en un órgano colegiado que además tiene distintas fuerzas internas. Pero creo que cuando tú tenías un órgano, si uno pudiera decir con al menos 3 dimensiones, 3 miradas del derecho en general, la mirada de la María Pía en particular me parecía una mirada que podía aunar criterios, fijar posiciones, moderar un poco la pelota dentro del tribunal. Me parece que para los casos difíciles era una persona que tenía un rol más clave que la presidenta hoy día, que tiene todos el derecho y los méritos, pero para los casos difíciles me pareció más sorpresivo por eso, porque al final crecer desde la posición de ella hacia una posición más moderada de centro es más difícil, ha sido más difícil. Entonces, pero bueno, yo creo que son las dinámicas internas, tanto así que por lo que subimos por la prensa, tanto Ali Press como María Pía y Emera terminan votando por Daniela Marzi. Entonces yo creo que ahí me cuesta entender un poco la dinámica del cómo se resolvió estratégicamente para el tribunal, pero me parece que totalmente una súper buena presidenta. Doña José. También me parece una buena presidenta. Y a mí lo que me llama la atención, fíjate tú, es que estas como dinámicas internas sigan existiendo, sigan saliendo a flote tanto tiempo después, digamos. Porque al final pareciera ser que Pía en el fondo no pudo ser por consecuencias de dinámicas internas anteriores, digamos. Entonces como que pareciera ser que, al menos por lo que plantea la prensa, se sigue como sacando la cuenta de eso. Eso llama la atención que también se ventile. Sí. Pero... Sí, lo que pasa es que yo creo que, a ver, la mayoría que nos escucha son abogadas y más o menos entendemos cómo funciona esto, que los órganos colegiados sí tienen miradas del derecho, miradas de la política y miradas de los temas morales. Por lo tanto, acá hay una división muy clara en los distintos tribunales constitucionales. Claro, lo que pasa es que no había reparado en este hecho como que la historia reciente te puede impactar en la historia actual. No sé, Chichi, ¿cómo lo viste tú? No es tan sorpresivo en el sentido que refleja
este equilibrio que ya se ha estabilizado en los últimos tiempos de un tribunal constitucional con esta sensibilidad progresista que es mayoritaria, digamos, ¿no? Sí. Pueden haber 2 o 3 vueltas, digamos, ¿no? Pero era difícil que se instalaran liderazgos más conservadores, digamos, ¿no? O moderados como el de María Pía Silva, digamos. Y por lo tanto esto es bien interesante porque yo pensaría que el gran interrogante que hubo hace algún tiempo era si la llegada del ministro Mera iba a alterar los equilibrios que teníamos de toda perspectiva, digamos, ¿no? Al interior del Tribunal Constitucional y la verdad es que no. El ministro Eso es la Mera, sorpresa. que ha sido, claro, o sea, sí. la prensa por lo menos dio a entender que era un ministro más bien con una mirada conservadora, quizá digamos, confundiéndolo con su hermano, que es un ministro de corte de apelaciones, que sí tiene una mirada más marcadamente conservadora, digamos, ¿no? Y quizás hay una confusión, y eso pensaba que pues, esto podía ser más equilibrado y más negociaciones, y uno podría haber pensado que si eso fuera cierto, hubiéramos tenido las estrategias que hay en el pasado de compartir ante estos empates, un empate 5-5, por ejemplo, invitaba a que hubiera un presidente que durara un año y otro presidente otro año, de estas presidencias compartidas, que ha sido la estrategia en el pasado que se ha utilizado en el Tribunal Constitucional. Yo diría que quizás ha sido una sorpresa la posición del ministro Mera, pero la verdad es que se ha mantenido algo así como una mayoría más, una mirada cierta progresista desde el punto de vista jurídico en el Tribunal Constitucional. Y lo que es interesante, y ya empezando a conversar con nuestro siguiente tema, que es el debate sobre la Corte Suprema, es que no olvidemos que a comienzos de septiembre, aunque el debate en la Corte Suprema va a ser un mes antes, a comienzos de agosto más o menos, por la práctica, la Corte Suprema tiene que hacer su nuevo nombramiento al Tribunal Constitucional. Y yo creo que eso es bien interesante mezclando ambas cuestiones porque en el fondo el ministro Mera es un ministro que viene de la Corte de Apelaciones. Y yo creo que la decisión más importante que tiene que tomar la Corte Suprema para reemplazar al ministro Vázquez, que se va a comienzos de septiembre, es el perfil del reemplazante que quieren. Y más allá de la Corte siempre ha sido bien como respetuosa de tratar de mantener los equilibrios internos del Tribunal Constitucional en estas miradas, digamos, estas sensibilidades. Pero probablemente con el ministro Mera hubo un cambio de criterio en el sentido de no ir por un académico e ir por alguien de la carrera judicial. Sí. Y la pregunta es si el reemplazo al ministro Vázquez, más allá de la sensibilidad, va a ser o no alguien con una lógica más académica o alguien, como yo intuyo, alguien con una lógica de la carrera judicial. Entonces podríamos tener, a mí no me sorprendería, tener un segundo ministro que venga de la Corte de Apelaciones, que pudiera, esto es un concurso obviamente, pero que ese pudiera ser, digamos, y por lo tanto la lógica es que la Corte Suprema tenga crecientemente un mayor que decir, digamos, en la integración del Tribunal Constitucional, y no me sorprendería que viniera un nuevo judicial al Tribunal Constitucional. Si altera o no los equilibrios conservadores progresistas del Tribunal Constitucional, lo dudo, creo que no lo va a hacer, pero sí tendría cada vez más preponderancia el Poder Judicial al interior del Tribunal Constitucional, lo cual es paradójico, porque la reforma del 2005 lo que hizo fue intentar en principio revertir esa tendencia, ¿no? Pero ahora por la vía de los nombramientos de la Corte Suprema, al menos con el ministro Mera fue así, ahora tenemos que ver lo que pasa con este reemplazo. Y este reemplazo, el nuevo ministro o ministra del Tribunal Constitucional, se da en este ambiente, ¿cómo llamarlo? Tormentoso, controversial, mediático, con algo de farándula, en el que está envuelta la Corte Suprema. ¿Cómo ves, Tomás, lo que está pasando con la Corte? A ver, pasemos de uno para otro. Yo creo que me quedo un 2 segundos en el TC. Yo creo que lo que tú decías es cierto. Es posible que el reemplazante también venga al mundo judicial, pero no tengo tan claro si eso ha tenido un impacto en el tribunal. En el sentido de que más bien yo creo que el ministro Mera, si uno lo mira por lo que ha ocurrido en este año, se ordenó el eje progresista conservador en uno de los ejes y las sentencias están en el... Hay una mayor seguridad, digamos, claro, ¿no? Hay una predecibilidad, digamos, no sé Total, no tal cual. No veo una impronta judicial todavía, como a lo mejor cuando ya sean dos puede ser que se genere
una lectura distinta de las cosas. Pero me parece que, y además tú lo decías al pasar, el nuevo ministro o ministra que venga al Poder Judicial no va a alterar esta mayoría que ya se está conformando. En el fondo ya son 6-4. Claro. Por lo tanto, no va, por muy conservador que sea, si uno sigue al ministro Mera en sus sentencias y en sus votos, está en el lote progresista. Ahora, tú tenés razón también en que yo creo que se leyó mal o leímos mal este contexto del ministro Mera. No es considerado un hombre conservador en el mundo judicial. Y quería terminar con una cuestión, que es el desafío del tribunal, que es una paradoja, a mi parecer, porque post fracaso de 2 procesos, la constitución vigente queda ahí y le corresponde a un tribunal progresista interpretarla. Y por lo tanto, la eventual mutación constitucional y la eventual forma en que esta constitución se termina adecuando a las tormentosas aguas de la política chilena es casi como un asentamiento, por decirlo así, del texto, o eventualmente lo puede ser. No sé si me explico. En el sentido que le toca administrar algo que eventualmente, cuando fueran nombradas alguna ministra, eventualmente no iba a estar. Entonces le toca al final interpretar el texto y mantener su vigencia a través de una interpretación eventualmente más progresista. José, ¿cómo lo ves tú? Es que los futuros nombramientos, fíjate tú, no lo sé. Pero me interesa que pasemos al tema que tú... Vamos. Vamos al tema de esta crisis en el Poder Judicial. Y yo quiero partir planteando que, más allá de estas semanas como complejas, en el fondo complejas que han sido todo lo que ha salido en la prensa, los WhatsApp, yo creo que es un tema que viene desde hace mucho tiempo, que yo creo que es algo que tú rescataste ahí en tu columna y tú también en La Tercera y en el Mercurio Legal. ¿Desde cuándo esto se está discutiendo? Medios amigos. Amigos de Estado de Bien. Obvio. ¿Desde cuándo se es consciente que esto es un problema, digamos? O sea, que los nombramientos son un problema y que la forma en que se está efectuando esos nombramientos son un problema, y por qué, si es que esto es algo que se está discutiendo, no sé, desde el 2014 o antes, digamos, en donde han habido mesas de trabajo, opiniones de la Corte Suprema, en donde han habido iniciativas legislativas, iniciativas de reforma constitucional, en donde como que es evidente que hay un problema, es evidente que ese problema tiene que ser solucionado, al menos por un tercero, digamos, o por una comisión, como le llamemos, digamos, porque eso no ha avanzado. Eso es algo que a mí como que me llama la atención, y creo que, claro, ahora uno podría darle en estas semanas el sentido de urgencia a propósito de la Comisión de Ética que se formó, a propósito de estos mensajes que salieron, digamos, a todas situaciones muy lamentables, pero creo que no se haya podido lograr algún acuerdo o algún avance en ninguno de los proyectos que se ha presentado, con 2 procesos constitucionales, además, que también dieron cuenta de ese problema. Sí. Me impresiona eso. De acuerdo. Sí, varias cosas, y yo creo que... No sé si querías empezar tú, Cheche, o sigo yo. Te quité la palabra. No, para nada. Te interrumpí. Yo pondría un poco de contexto periodístico. Dale, a ver. Para los que estén, quizás para los no abogados. ¿Ustedes crees que nos escucha alguien no abogado ahora que estamos haciendo esa distinción? ¿Habrá alguien? No sé, es que... Vamos a tener que hacer un foco. Es como una esperanza decirlo. Así. Auditores no abogados, por favor, escríbanos por internos para considerarlo. Nuevas audiencias, como dicen. Claro, hay que llegar a un público amplio. Un público amplio. Oh, yo espero eso. Lo que ha pasado... Mi mamá es no abogada. Por estos días es que la Corte Suprema, después de yo diría, 3 plenos extraordinarios tratando de resolver esta cuestión, el presidente Blanco de la Corte Suprema, de oficio, porque tiene el poder para hacerlo, reactivó la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Sí. ¿Para qué? Para evaluar los antecedentes de los 3 o 4 ministros que habían sido cuestionados, vinculados a chats y a discusiones, presuntamente tráfico de influencias, conversaciones respecto del nombramiento y otras acciones vinculadas al mundo judicial, con gran debate entre los abogados, los académicos y los propios integrantes del Poder Judicial acerca de la naturaleza de esta Comisión de Ética, acerca de lo que puede hacer, si es su naturaleza sancionatoria o no, si simplemente podía evaluar, digamos, ciertos antecedentes y luego presentarlo al Pleno. Y que además en un principio no se convocó inmediatamente, que eso también fue medio polémico. Bueno, que se demoró en convocarse. Claro, y
además de lo que trascendió en la prensa, en 3 plenos diferentes, 3 ministros diferentes hicieron la petición de que se votara y se convocara este pleno, lo cual fue rechazado hasta que el presidente Blanco anunció que iba a convocarla nuevamente. Y una de las primeras decisiones que toma, sigo la cuestión periodística, es solicitarle al Ministerio Público que envíe todos los antecedentes que obra en poder del Ministerio Público sobre los chats en el contexto de la investigación del caso Hermosilla o el caso Audio, que pudiera vincular y ser relevante a la Comisión Ética respecto de estos ministros, digamos, ¿no? Y nos hemos enterado en la última hora, digamos, esto es completamente reciente, es casi en tiempo real mientras grabamos. El fiscal nacional rechazó esa solicitud y por lo tanto vuelve muy compleja la calidad quizás de la investigación, el tipo de antecedentes y ver las fuentes de información sobre las cuales va a obrar esta comisión de ética, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo diría, ese es como el contexto factual en el que nos movemos en estas últimas horas. Sí, yo creo que ahí hay 2 cosas que las diferencia la Corte, pero yo creo que la surfea mal. La comisión de ética es una, y otro es el problema del sistema de nombramiento. Y todo esto se fue hacia la comisión de ética cuando un punto muy relevante para la propia Corte, que podía haber tomado este es su tema principal, más allá porque claro, hay un tema periodístico en relación a los chats y el tráfico eventual de influencia entre gente externa al Poder Judicial y miembros del Poder Judicial. Pero yo creo que ese camino de la Comisión de Ética, la demora, esta cosa de requerir, sabiendo que le van a decir que no, porque acuérdate que al comienzo cuando anuncian la Comisión de Ética, una de las cuestiones, de la hipótesis era que lo más probable es que el Ministerio Público rechazara la solicitud y ahí iba a quedar, porque ya no puedo investigar porque no tengo antecedentes. Claro. Entonces eso se sabía de antemano, por lo tanto, seguir la estrategia de la Comisión de Ética, solicitando los antecedentes, sabiendo cuál es el resultado, no sé si era el mejor camino. Yo creo que el mejor camino, más allá de una investigación interna y activar, es también meterse en la discusión de fondo, que sí tenía un camino de salida a la Corte, que ya se había pronunciado tiempo atrás, que es con el sistema de nombramiento, se pronunció en los procesos constituyentes. Y tal vez, perdona, tal vez sí también es una cosa como de dar señales, porque como tú dices, o sea, si es que si uno intuía, digamos, que esa información no se iba a entregar por la Fiscalía, por el Ministerio Público, tal vez la señal tendría que haber sido en el primer momento, cuando se solicitó la Comisión de Ética, porque la verdad es que formar una comisión después de que haya salido en la prensa de forma tan explícita, que varios ministros la hayan pedido, que la respuesta haya sido que no, me parece que es como un poco, no sé, hacer un poco loco al final, digamos, con esto. ¿Cuál va a ser el resultado como tú dices, o sea, cuál va a ser el resultado, la consecuencia de esa comisión de ética? Claro, porque en ese sentido, comparándolo con el Ejecutivo más que con el Congreso, hay un camino de salida que es bien institucional. Tú tenías un problema, iniciar una investigación interna. Es incluso el tiempo que recorre en esa investigación interna permite descomprimir. Pero acá como que se tocaron las teclas equivocadas. El rechazo y después sabiendo que la única propuesta que tienes va a ser rechazada por otro órgano del Estado, al final queda ahí en cero. Entonces, y voy a una cuestión que quería terminar una idea que la José lo dijo. Cuando no hay un acuerdo, voy al sistema de nombramiento. Pasa muy parecido al sistema político. Yo creo que todos creemos o podemos concordar en que hay un problema. Pero al momento de entrar a decir cuál es la solución, nos encontramos con que cada uno tiene intereses diferentes y por lo tanto es muy difícil buscar un mínimo común. Respecto a sistemas de nombramiento, me pasa lo mismo. Es decir, todos sabemos que hay un problema con los nombramientos, que hay la intervención política por un lado, el problema de los propios magistrados en su carrera judicial. La verticalidad, digamos. La verticalidad. Que todos están mirando hacia arriba para avanzar en la carrera. El tema está que cuando se llega tenemos propuestas totalmente muy distintas, por ejemplo, Convención Constitucional, Consejo Constitucional, pero ninguna era una propuesta que también dejaba satisfecho a muchos, o sea, más bien a pocos. Este modelo de cinco órganos muy raro en el Consejo Constitucional o el Consejo para la Justicia, que tenía muchas 17. atribuciones. 17 personas eran. Sí, ¿te acordás? Sí, Entonces, sí. Creo que la Corte, a partir de esto, podría haber fijado un camino de salida, diciendo al poder legislativo, sabe que nosotros estamos de acuerdo en cambiar esta cuestión, pero tampoco hay una señal en ese sentido. Bueno, hoy día, en la crisis de todo. Claro, es paradójico porque intentó hacerlo, pero no le resultó. O sea, no recuerdo si en el primero o el segundo pleno,
la declaración que sale del Pleno es conformar una mesa de trabajo a la que iban a convocar a los poderes colegisladores, Sí, que cierto. rápidamente se sumó el Ejecutivo, se sumó una de las cámaras del Congreso, no me acuerdo cuál fue, Cámara de Diputados. y iban a sumar académicos, etcétera. Y lo que propusieron era discutir las distintas propuestas que habían sobre la mesa. Eso lo ha mencionado Tomás, la que hizo la convención, su Consejo de la Justicia, que es una variante del Consejo de la Magistratura Sí. que en general la Corte Suprema había apoyado esta idea en los procesos constituyentes, los dos. Tuvieron, acuérdate, no sé cómo se llamará, un cónclave Sí. hace un tiempo atrás en que salió humo blanco respecto a un consejo Claro. de la magistratura o un equivalente. Y por lo tanto, esa era como la Asociación Nacional de Magistrados iba por Sí, la sí. misma, digamos, ¿no? Sí, sí. Y por lo tanto, digamos, iban a hablar otras propuestas. Un grupo de académicos liderados en la UAI, digamos, hace poco sacaron una propuesta. Estaba, por supuesto, las propuestas que había hecho la dupla, llamémoslo así, Piñera-Larraín en la Sí. segunda Sí. administración Piñera, que es una comisión de nombramiento judicial que ha marcado un poco el debate respecto de un órgano colegiado autónomo. Pero lo interesante es que en la mayoría de estas propuestas, en ningún punto se cambiaba el sistema de nombramiento de la Corte Suprema. Siempre se asumió, en la mayoría de ellas, que en el fondo la Corte Suprema tiene, por su alto rol de diseño de política pública, en realidad, ¿no? Y su rol político, con P mayúscula, la idea de que se podía sacar a la Corte Suprema del proceso, como es hoy día, pero la idea de que interviniera el presidente y el Senado, a mí me parece que no estaba en juego. Pero el Consejo para la Justicia sí nombra a los ministros. Acuérdate Claro. que era el gran, como Sí, contra, en que ese se sí. creaba otro poder casi del Estado y esa era la crítica del Consejo de la Justicia, no en el modelo... Exactamente, pero en la mayoría de estos modelos, lo que hizo la Sí, mesa sí, interinstitucional, sí, la total. propuesta, Sí. la mayoría de los modelos se mantienen con el modelo, por así decirlo, norteamericano de presidente Sí, con sí, Senado sí. por este rol político. Entonces, es paradójico porque ahora estamos entrampados y estamos en el debate diciendo cómo cambiamos el mecanismo de nombramiento de la Corte Suprema, que era algo que en general no hemos discutido. Pero lo interesante es que la Corte hace esa propuesta, la sigue trabajando, también tiene y convoca una mesa de trabajo interna, pero parece ser una respuesta insuficiente a la crisis. Y me acuerdo que además es un fin de semana en que la prensa trata muy duramente al presidente Blanco, ¿sí? Así Y pareciera ser que eso también pudiera gatillar esta idea, como dice la José, que suena en algún sentido como ya a destiempo, después de todos los plenos extraordinarios, de convocar a esta comisión de ética, digamos, ¿no? Y por lo tanto, la convocatoria de la comisión de ética, con este portazo del Ministerio Público de hoy día, y con esta mesa de trabajo que no sabemos hacia dónde va, como que tiende a diluirse. Entonces, no queda muy claro, como dice Tomás, dónde va la puerta de salida de una crisis que, por ejemplo, y con esto termino, en una encuesta reciente, ya no me acuerdo cuál es, Cademo, Criteria, no me acuerdo si el nombre es Tribunales de Justicia o Poder Judicial que se utiliza en la encuesta, pero una caída de 20 y tantos puntos Sí. en la aprobación de los tribunales. Entonces, esto está pegando fuerte, digamos, ¿no? Este es un problema importante. ¿Y por dónde salir? ¿Y por dónde salimos? ¿Cómo veis tú o cómo ven modelos de salida? ¿Hacia dónde Que la deberíamos salida, caminar? o sea, yo creo que la salida tiene que ser que con todas estas propuestas que hay, tienen que haber consensos mínimos. Y yo creo que si uno revisa todas las propuestas, como lo hemos hecho nosotros, hay algún tipo de consenso, digamos. Más allá de que, claro, al final, cómo se compone ese órgano que va a elegir a los... Es ahí donde estamos, digamos, ¿no? Es ahí, pero el hecho de que no sea la propia Corte Suprema, yo creo que eso ya es un consenso, digamos. O sea, Sí, sí. entonces, con una propuesta concreta, como con ideas concretas bajadas, no estoy diciendo proyecto de ley, a esta altura uno ya no sabe con qué, digamos, ¿no? Porque además hoy en día la misma corte la que está en tela de juicio. Entonces, pero, o sea, no sé, que haya un órgano externo, digamos, yo creo que eso es un mínimo, digamos, o sea, que los jueces sean elegidos por una idoneidad principalmente técnica también es un mínimo. O sea, yo creo que esas cosas están, digamos. La misma Corte también ha hecho presente a través de distintas cosas, o sea, en el fondo ha dado su opinión en boletines respecto de que a ella le interesa que haya un mayor grado, en el fondo, que no sea tan centralizado en términos como regionales, digamos, eso también se puede incorporar en una propuesta, pero a mí me queda Sí, la duda, no. fíjate tú, de si es que acá no habrá una cosa como de que nos asustamos en ese momento, que nos incomodamos cuando pasan estas cosas, pero al final nadie quiere ceder un poco esta cuota de poder de entregarle a este órgano No, o sea, yo creo que y dejarlo ahí nomás. Sí. Bueno, tú con lo último que decís también decís una verdad, que es
Que es lo mismo que pasa en el sistema político, que es que a los incumbentes les cuesta tomar decisiones en contra de ellos mismos. Acá los actores que toman decisiones respecto al nombramiento de la Corte Suprema, ya lo dijo un senador, no me acuerdo cuál, dijo, ojo, que el Senado acá nombra y por lo tanto es con acuerdo del Senado, no nos olviden. La mayoría de los modelos plantea que siga el Senado, digamos. O sea, No, claro, lo que quiero decir es que ya planteó una alerta de que... es difícil que salgan. Es difícil, Eso. claro, difícil que salgan. difícil O sea, que muy salgan, inocente. sí. Sí, no, O sea, no, esto no. requiere una renuncia al Senado. Sí, por eso te digo, o equivalente a sea, la que hizo el presidente en el 97. Lo que pasa es que, pero curiosamente bueno, pero también es una cosa indirecta, porque viendo los mínimos comunes, puede haber que un órgano externo sea un mínimo común, ¿ok? Ya. Pongamos que, porque todas las propuestas la tratan en distintas intensidades. Algunas uno está más de Con acuerdo, distintos otras- nombres, además. y con distintos nombres. Ya. Imaginemos que un órgano externo, un consejo, no puede dar lo mismo. Y ahí viene el factor de legitimidad democrática, que puedan intervenir los poderes del Estado respecto de ese órgano, ¿ok? Que es Pero que no se transforme en cuoteo. Claro, lo que pasa es que también eso es una buena práctica, por decirlo de alguna manera, que la enseñanza dice que hay que evitar que uno de los poderes del Estado coopte ese órgano. Porque los jueces se ven a sí mismos como diciendo, pucha, nosotros deberíamos elegirnos, por lo tanto que la mayoría la tengamos nosotros, que pasó en el proceso de la convención, en cual la crítica fue que el Poder Judicial al final, y sobre todo, porque esto además, cómo elegir los integrantes que vienen del Poder Judicial cuando ellos están en una forma piramidal, los que están más abajo son mayoría. Por lo tanto, si van a votar entre ellos mismos, van a tener todos los cupos. Perdón, además la Corte siempre dice, oye, no, después de que nos hagan todas estas propuestas, etcétera, pero cada una es más boutique que la otra, y la pregunta es que nos siguen dejando a nosotros nombramientos de todos los otros escalafones que no son el primario, Sí. los auxiliares, digamos, la parte administrativa, y quítenos eso también, porque, digamos, ¿no? O sea, el después de Sí. que los académicos, digamos, los intelectuales digan, uy, ¿cómo nombramos a la Corte Suprema? Pero en realidad los nombramientos, la cantidad está aguas abajo, digamos, ¿no? Entonces den una propuesta para eso también. Es que debería ser una propuesta integral. O sea, Esa es una de, más allá de de las que toda ha la- legado la Corte, porque aquí vamos a entramparnos de Sí, nuevo. pero el problema de la Corte no lo tiene con los auxiliares, pues lo tiene con los magistrados que tienen un problema interno, y lo tenemos todo el resto con el nombramiento de freno el modelo freno y contrapesos que pareciera ser que está intervenido por cierto tráfico. Claro, pero cuando le influencia, dicen a la pues, Corte, oiga, pero usted no, pero el modelo nuevo boutique de órgano externo no va a nombrar a todos los jueces de instancia, ¿no? La Corte dice, ¿pero qué estamos hablando? O sea, no, está bien que tengan un modelo, digamos, entretenido, digamos, de nombramiento ok, de Supremo sí, y sí. ministros de apelaciones o de fiscales también, pero de fiscales de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, pero no digan nada sobre los jueces y el resto de la auxiliares. Entonces, la Corte siempre invita a decir, oiga, perdón, y el tema que va a quedar no es solamente ese, sino que estamos resolviendo el tema del nombramiento, y la Corte va a decir, ¿y qué pasa con las otras tareas Sí. del gobierno Sí. judicial que los procesos constituyentes trataron de cambiar Sí. y ahora no? Oye, para pasar al tema... Perdona, Sí. una cosa, es que estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero decir que también es que como que tiene que ver con que las propuestas vuelven sobre los mismos problemas, que, curiosamente, es decir, tú le decís qué pasa con el resto, ok. O la propuesta de los académicos del Adolfo al final le radicaban en el presidente el nombramiento final. Tú decís, claro. Sí. ya, bueno, lo estamos dando una vuelta como persiguiéndonos la cola, porque al final del día vamos a caer en el mismo problema del inicio, que es que en este caso el presidente va a mirar a quién tiene que nombrar, más allá de que es lo que está pasando un poco con la alta dirección pública. ¿Cuál es la crítica? Que tú, obvio que es plural en el concurso, pero al final termina decidiendo el ministro de turno quién más está en su perspectiva. Y al final el modelo es muy parecido a eso. Entonces yo creo que hay que distribuir poder. Eso es lo que quiero decir. Que nadie tenga la preeminencia en el nombramiento. Bueno, Por y muy al complejo final que sea. vamos a tener un debate también si es que este es el dilema del ministro de Justicia, digamos, ¿no? Y de los colegisladores, cómo lograr creo yo, una reforma con la Corte y no contra la Corte. Sí, total. ¿no? Y eso es algo que yo creo que hoy día está en discusión, porque efectivamente la Y Corte si también, no perdona. tiene potestad normativa, y en esto no tiene una palabra autoritativa final. Los colegisladores están diciendo como interesante escuchar a la Corte, pero en realidad usted la decisión la vamos a tomar nosotros. Pero hay que tener una estrategia inteligente de salida. Y si es posible esa reforma que sea un
total, digamos, en el fondo, porque de repente tal vez para salir de esta coyuntura se requiere algo preciso, que yo no soy partidaria, de eso. Yo creo que como que al final llevamos más de 10 años, mucho más, discutiendo que es un problema de fondo, y ese problema de fondo está asociado también en el fondo como con el rol que cumple la Corte Suprema dentro del Poder Judicial y todas las atribuciones que tiene. En el fondo, yo creo que debería ser una reforma, en mi opinión, estructural, digamos. Pero claro, tal vez para salir de este paso, de esta situación, esto que proponen, no sé, los profesores de la Adolfo Ibáñez, que es una cosa concreta, chica, es una posibilidad de salida. Cuando estamos hablando en el fondo de cómo se puede salir de esto, porque claro, nunca va a haber un modelo exitoso, ¿sí? o sea, no, o 100% infalible, digamos, más que exitoso, no, digamos, pero... Sí, pero tú decías un punto que es cierto, perdona, Chichi, que nos alarguemos un segundo, que con la Corte, si tú le vayas a hacer retroceder, por decirlo así, en poder, está también cuáles son las atribuciones más adecuadas para una Corte Suprema, y por lo tanto ahí se puede producir un espacio de conversación que permita salir con la Corte, en el fondo. Porque sí que tiene que ver un montón de cosas que uno dice cómo una Corte Suprema va a estar resolviendo. Oye, José. Dale, perdona. Crisis eléctrica. ¿Alcanzamos? Populismo eléctrico. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tenemos titulares. Tenemos para un cierre rápido, pero para anunciarlo. Titulares, sí, crisis eléctrica. Crisis eléctrica, populismo eléctrico, congelamiento eléctrico. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como... Igual fíjense en lo que leen cuando votan, ¿o no? Los 3 proyectos se aprobaron con una gran cantidad de votos. Habían sobre 100 en reiteradas oportunidades, digamos, en la Cámara. Así es que yo diría que hay que mirar lo que uno lea, en todo sentido. Yo creo que... Voy a leer el contrato antes de firmar. Pero yo creo que todos lo hacemos. Yo creo que los parlamentarios sabían lo que votaban. Yo no... No salió así en la prensa en algún caso. No, está bien, está bien. ¿Por qué lo digo? Porque esto del subsidio y el alcance del subsidio fue parte del núcleo de la discusión legislativa. Por lo tanto, tanto el ministro como los actores que intervinieron, parte de la discusión fue hay que descongelar, va a subir el alza y cómo se va a solucionar. Por algo llegáis por algo el resultado es un subsidio que va a beneficiar a 1,5 millones de personas. Por lo tanto, tema subsidio, ¿a cuánto impacta? Es objeto central de la discusión. Lo que pasa es que la reflexión, a lo mejor, que faltó es decir, ok, esto genera, ¿qué impacto político genera que solo beneficia a 1,5 millones de personas, el 40% más vulnerable, y que eso se dan cuenta una vez que la prensa empieza a decir va a subir la luz al otro 60% de la población, que es clase media, en fondo, y ahí están cuando la reflexión interna del parlamentario es, ojo, que mi gran electorado también son esos que les va a subir la cuenta. Pero esa discusión sí estuvo en el Congreso, por lo tanto yo creo que no sé yo creo que hay más que no leer, es no medir el impacto de tus propias decisiones. O tal vez posponerlo nomás también. Sí, también. Sí. Lo bueno es que esta es una historia que continuará y que vamos a poder abordar en el próximo episodio, número 5. Y hemos con esto terminado el episodio 4, temporada número 5, con doña José Kurt, con don Tomás Jordán. Hemos estado en YouTube y en LinkedIn Live de Estado Diario, y también podrán encontrar este capítulo en Spotify y en Apple Podcast. Don Tomás, doña José, Súper. Un lujo como siempre. Gracias a usted, profesor, por moderar. Chao.